Saludos y bienvenidas a todos los fieles de nuestro canal Tecnologías Divinas por YouTube y a este su espacio o proyecto Cápsulas del Reino. Muy bien, les recuerdo que una vez más con ustedes, desde la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría, que se complace una vez más y tiene el gusto de llevar a cabo este proyecto prestigioso como lo es Cápsulas del Reino, cuyo propósito es esclarecer las Escrituras y producir el entendimiento correcto de cada tema, de cada asignatura contenidos en este compendio de libros llamado Biblia. Así que hoy estamos una vez más felices, saludables, contentos de estar con ustedes y vamos a continuar con el tema que hemos iniciado. Ya hemos cubierto 4 cápsulas. La de hoy será la número 5 sobre el tema ¿quién fue el anticristo a la luz de la Biblia? Ese es el tema que hemos hablado y hemos cubierto un material bien importante, bien interesante. Y fíjate, quiero dar esto a manera de introducción a esta cápsula, algo digamos adicional, extra a lo que vamos a hablar hoy, pero porque creo que es interesante. Si por algún motivo, si por alguna causa nos tocara hoy, pleno siglo XXI, hoy, en el año 2019 de nuestra era, nos tocara porque sé que hombres con esta mentalidad, con este mensaje, pues ya es un, digamos, boom en el planeta y es una tendencia mundial, ya el entendimiento de lo que es la plenitud de Dios activa y manifiesta, expresada en el planeta. Esa es una realidad ya vista, comprobada, certificada. Por eso hablo, si nos tocara detectar al anticristo en este tiempo, o sea, por alguna causa, por alguna razón, por supuesto que no miraríamos a las naciones, no perderíamos el tiempo observando a las naciones como hoy por hoy lo hacen quienes pretenden que en este tiempo se va a manifestar un individuo, un sujeto llamado el anticristo que gobernará el mundo. Ellos tienen su atención prestada, totalmente y absolutamente enfocada en las naciones, específicamente en la Unión Europea, porque según sus interpretaciones literales, los 10 cuernos representados tanto en el dragón como en la bestia del Apocalipsis son 10 reyes y según ellos estos 10 reyes saldrán de Europa. Son 10 naciones que se configurarán, harán pacto, será pues una unidad de naciones. Pero un detalle se les pasó, un gran detalle, y es que hasta el sol de hoy, si bien creo, hay aproximadamente 3 decenas de países, casi 30 países en Europa Central, Europa del Sur, qué sé yo, unidas en esta Unión Europea, de manera que ahí pues ya se les comienza a caer la tesis y la teoría. Si nos tocara a nosotros detectar, por supuesto que no miraríamos para allá, si tocase en este tiempo detectar al anticristo. ¿Por qué? Porque no hay nada con más señal de anticristo como lo que hoy por hoy se conoce como iglesia. Usted comienza a estudiar la naturaleza de los mensajes que se predican desde los púlpitos, desde la televisión, desde la radio, libros, guías, materiales de estudios, enciclopedias, teologías sistemáticas. Usted lo que va a ver son mensajes totalmente retrógrados, mensajes totalmente desfasados, con un desfase
de más de 2000 años. Imagínense, por supuesto que todo lo que lleve algún tilde bíblico, a eso le llamamos espiritualidad, a eso le llamamos ser pueblo de Dios. Esa es la costumbre, esa fue la forma como nos enseñaron en los círculos religiosos, pero no hay nada que esté más lejos de la verdad y que esté diametralmente opuesto a la verdad que tal argumento. Entonces, ya hubiesen muchos anticristos simplemente por los mensajes. Mensajes que simple y llanamente no reconocen la realidad de lo que hoy es la agenda de Dios, Dios obrando en plenitud a través del hombre. Un hombre totalmente hecho nuevo, un hombre sin vestigios del pasado, un hombre viviendo sin pecado, sin muerte, sin demonios, sin Satanás, sin infierno. Una plenitud donde hay una obra concluida, terminada, consumada, y el hombre entra, nace para entrar a disfrutarla, a disfrutar una herencia plena y total, hecha, acabada, consumada a su favor. De manera que, pues estamos hablando de algo que me parece importante destacarlo en esta quinta y última hora que tendremos de análisis sobre el tema del anticristo. Ahora bien, vamos a entrar en un aspecto bien interesante para que usted vea cómo es que podemos sacar algunas fotografías de algunos personajes bíblicos, específicamente del primer siglo, que fueron claramente anticristos según el contexto bíblico. Fíjate que el apóstol San Juan en su primera carta, en el capítulo 4, cuando dice probar los espíritus, ya usted sabe que eso tiene que ver con el mensaje, probar los mensajes, porque todo mensaje que no enseña de que Cristo vino en carne, o sea, de que Cristo ya había encarnado, no es de Dios. Este es el espíritu de error, el espíritu de engaño o el espíritu del anticristo. Pero todo mensaje que confiesa que Cristo vino en carne, por supuesto, este es el mensaje de Dios. De manera que ahí tenemos ya una prueba, una evidencia de cómo detectar un anticristo, de cómo verlo, cómo poder extraer esas fotografías de las Escrituras y ver que en la Biblia ya estaban registradas estas manifestaciones. Fíjate, Mateo capítulo 26, el pasaje, no te lo voy a leer para ganar tiempo, el pasaje cuando ya Jesús es traído al sumo sacerdote, para ese entonces era Caifás, y reunido ante aquella trulla de falsos, mentirosos, asesinos criminales como eran los fariseos, los ancianos de Israel, el sumo sacerdote y todo el sacerdocio en pleno, comienzan a interrogarle, pero casi largas horas interrogándoles, buscándoles testigos falsos de toda índole. Finalmente, al ver que Jesús no respondía a nada de las acusaciones para que se cumpliesen las Escrituras, entonces el sumo sacerdote, que era la máxima autoridad de la nación judía y la persona más relevante de ese mundo o de esa nación en aquellos días, se levanta y, haciendo uso de su investidura sumo sacerdotal, de su autoridad, recuerde que están bajo la ley. Este momento Cristo está bajo la ley porque la Biblia dice que Él nació bajo la ley. Y vino bajo la ley porque bajo la ley tenía que estar para poderla cumplir y sacarla del escenario. Ahora fíjate, Él está bajo la ley, Él está sujeto y como tal tiene que dejar que se cumpla toda justicia. Y este sumo sacerdote, Caifás, que era la máxima autoridad, que era el mismo diablo, por así decirlo, pero con vestimenta. Por eso es que cuando hay muchas cosas que usted necesita saber, pero poco a poco nosotros vamos a ir develándoselas o develándolas. Le dice, te conjuro en el nombre del Dios viviente. O sea, Cristo no tenía más opción, tenía que hablar porque lo estaba emplazando, lo estaba llamando a capítulo la máxima autoridad de la nación, según el pacto de la ley, que era el sumo sacerdote. Te conjuro en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo o es otro el que había de venir.
Ok, yo te quiero parafrasear brevemente lo que el sumo sacerdote tiene en mente y lo que está sacando por su boca. Él le está preguntando, mira, si tú eres el Dios encarnado, si tú eres la manifestación divina de Dios aquí, dínolos. Queremos saberlo, escucharlo de tu boca. Jesús les responde inmediatamente porque no podía seguir en silencio, porque lo estaba emplazando a la máxima autoridad de la nación. Dice, tú lo has dicho, y desde ahora en adelante verás al Hijo del Hombre sentado en el cielo, viniendo en las nubes. Cuando Caifás oye esta declaración de Cristo, que él sí era el Cristo en la carne, que él sí era el Hijo de Dios encarnado, que sí era el Cristo, el Rey, profetizado por la ley, por los profetas y por los salmos, y no solamente eso, sino que usó algunas figuras de la tipología hebrea que solamente son aplicativas a Dios. Eso de estar sentado y de venir en las nubes, obviamente Caifás, como buen judío que era, conocedor de la Torá, de la tipología hebrea y de todo aquel mundo de cultura judía, sabía que Jesús estaba haciéndose pasar por Dios. O estaba diciendo que era Dios encarnado, que Él era el Cristo, que había venido en carne, que Él era la manifestación, la encarnación de Cristo. Por supuesto, ¿cuál fue la reacción de Caifás? Dice que rasgó su vestidura en señal de desacuerdo, de descontento, de molestia, y dijo, ha blasfemado, ¿qué más pruebas queremos? Ok, ¿qué es lo que quiero que veas rápidamente acá? Volvamos un momento a primera de Juan capítulo 4. Juan dijo, hijito, probá los espíritus o los mensajes. Todo mensaje que no confiesa que Cristo ha venido en carne, ese no es de Dios. Ese es el anticristo. ¿Qué es lo que estaba negando Caifás en esta escena con Cristo en el pretorio o allí en el patio del sumo sacerdote? Caifás estaba negando el mensaje de que Cristo, a quien tenía de frente, era el Dios encarnado, era el misterio de la piedad encarnado, era el Verbo encarnado, era el Rey y el ungido profetizado, el Mesías profetizado, encarnado. No lo pudo creer, no pudo aceptarlo, automáticamente se escandalizó, lo llamó blasfemo, rasgó su vestidura, casi entra en 20, 40 días de ayuno quizás, porque aquello era un oprobio que Cristo haya dicho, de que Él era el Dios encarnado, que sí, que Él era el Cristo, el prometido en las Escrituras, en los profetas, en los salmos. ¿Por qué? Porque Caifás era la principal cabeza del sistema anticristo. Caifás era quien infiltraba a toda esa trulla de anticristos como los fariseos, los saduceos y los sacerdocios en pleno, los ancianos de las tribus. La mayoría de todas estas personas eran influenciadas por este espíritu de anticristo que no reconocieron de que Cristo era el Mesías, de que Cristo era el Rey o el Dios encarnado. Haz un ejercicio de memoria. ¿Cuántas veces leíste o has leído en los evangelios? Por ejemplo, Juan capítulo 8. Jesucristo tiene allí una conversación abierta y extendida con unos discípulos judíos que habían creído, y llega un momento donde ellos quieren apedrearle. Toman piedras para lanzárselas, y Jesús les pregunta, ¿pero por qué me quieres apedrear? Te lo estoy parafraseando. ¿Por qué? Porque buenas obras he hecho entre vosotros, les he dado de comer, les he sanado todas sus enfermedades, les he predicado el evangelio. O sea, ¿por cuál obra me quieres matar ahora, me quieres apedrear? Escucha bien lo que dicen ellos. Ellos le dicen, nosotros no te apedreamos por buenas obras, sino por la blasfemia de que te haces llamar Dios. O sea, de que dices que tú eres Dios.
¿Lo está viendo? O sea, el sistema del anticristo imperando y operando en todos estos individuos. Y Jesús le responde, ¿pero acaso no está escrito en vuestra ley que yo dije vosotros sois dioses? Apelando al Salmo 82. Y si llamó a dioses o dioses aquellos a quienes vino la palabra, o sea, ¿qué motivo hay para que ustedes me quieran apedrear a mí, que soy la manifestación y el cumplimiento de toda la profecía y soy el verbo hecho carne? Pues no podían aceptarlo. No podían creerlo porque esa era la operación del sistema del anticristo. El negar de que Cristo vino en la carne. Ellos predicaban a un Cristo, ellos tenían un mensaje con un Cristo contenido, pero era el Cristo profético. Era el Cristo profético porque ellos no podían aceptar de que Jesús de Nazaret, o Yeshua, como usted le quiera llamar, era el Cristo porque no hizo lo que el sistema religioso establecido de aquellos días quería que él hiciera. Él vino a cumplir, fue una voluntad, él vino a cumplir, fue un propósito. Él dijo claramente, y lo dejó pero muy claro, de que las obras que él hacía no las hacía por su propia cuenta, sino que lo que veía hacer al Padre, eso era lo que él hacía. Las palabras que yo hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que según oigo hablar al Padre, eso es lo que yo hablo. O sea, Jesús vino a cumplir definitivamente la voluntad del Padre, pero eso para ellos no era suficiente. Ellos esperaban otra cosa, ellos ridiculizaron el mensaje de Cristo porque ellos pretendían de que Cristo iba a sobregirar al imperio romano para establecer un reino material, literal, cosa que no tenía nada que ver con el reino de Cristo, que era un reino de naturaleza espiritual. Él lo dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino no se configura como ustedes lo ven. Por eso Caifás ridiculiza de que él sea el Cristo, el rey ofrecido en las Escrituras, porque no llenaba esas características según ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían un sistema de interpretación literal, todo lo literalizaban. Por eso no le pudieron aceptar. Un sistema que fíjate que tenía sus adeptos, tenía sus seguidores y tenía sus infiltrados dentro de la iglesia. Esto solamente está pasando al momento de que Cristo está en el escenario. Posteriormente a Cristo, luego cuando la iglesia nace, la iglesia comienza a evolucionar y crecer, era el mismo patrón, el mismo comportamiento, pero ya con qué sé yo, con acciones más fuertes, más crueles, más criminales. Fíjate qué tremendo este asunto acá. Ese era el anticristo. Caifás era la cabeza principal de este sistema. Era quien giraba las instrucciones, las órdenes de los infiltrados, de las persecuciones. Y todo era por una sola razón, porque no podían aceptar de que Cristo era el Dios encarnado. Por eso es que Juan escribe, y fíjate, en el tiempo que Juan escribe el pasaje, es esto probar los espíritus y probarlo porque muchos han salido por el mundo, muchos engañadores. En esto sabe cuál es el espíritu de Dios y el espíritu del error, o el espíritu de mentira. Todo espíritu, todo mensaje que no confiesa que Cristo ha venido en carne, porque Cristo tuvo dos facetas. Número uno, cuando entra en el vientre de María, se forma como todo ser humano. Y número dos, cuando regresa en Pentecostés en el Espíritu y entra en la iglesia y comienza a crecer dentro de la iglesia como una semilla, comienza a evolucionar. ¿Hasta qué? Hasta formarse en la iglesia, hasta llegar a ser el varón perfecto, hasta llegar a la estatura, de la medida, de la plenitud de Cristo, que era donde la iglesia debía arribar. Ahí tienes un anticristo. Y esta es la cabeza principal. Los fariseos y muchos de los discípulos, fíjate cómo, o sea, cuál era la razón que ellos arguían para apedrear a Jesús, porque blasfemaba, porque decía de que él era el Dios encarnado. ¿Y acaso eso no es lo que hace al anticristo? Por supuesto, lo que hace al anticristo es la negación de que Cristo era el Dios encarnado. Esa es la pura verdad. Eso es lo que dice el contexto bíblico. Fíjate, otro pasaje interesante, ya para culminar, lo vemos en
el Evangelio según San Juan, capítulo 19. Está Cristo ante Pilatos. Pilato lo está interrogando, no encuentra ningún delito en él, ninguna culpa. Viene a ellos y les dice, bueno, pero aquí está el hombre, yo no hallo culpa en él, yo no tengo ningún argumento para juzgarlo, condenarlo o hacer lo que ustedes quieren que yo le haga. Ahí está el hombre y se los entrega. Dijo, no, si tú haces esto, yo lo voy a azotar y lo voy a liberar, dijo Pilato. Y ellos dijeron, si tú haces esto, tú no eres amigo de César. Porque está escrito en la ley de Roma que todo aquel que se haga pasar por rey enfrenta a César. Y eso era verdad. Y ese fue el delito por el cual matan a Cristo. Finalmente Roma lo manda a crucificar por ese delito. Pero fíjate que Pilato le dice algo interesante. ¿He de crucificar a vuestro rey? Léalo en Juan capítulo 19 del Evangelio. Y ellos le respondieron, escuche bien, el sumo sacerdote, todas las autoridades de Israel y la nación respondieron, fuera con ese, crucifícale. Nosotros no tenemos a otro rey que no sea César. Entonces, él vuelve otra vez Pilato y le emplaza. Entonces le dice, nosotros lo traemos a ti, es porque también él ha dicho ser el Hijo de Dios encarnado. ¿Y qué le dice Cristo a Pilato cuando Pilato le dice, oye, esta nación, tus líderes y tu nación me han puesto en tus manos? O sea, me han entregado, te han entregado en mis manos, debo decir, y no hablas. Entonces Jesús le dice, ninguna autoridad tuviese sobre mí si no te fuese dada de arriba. Pero mayor pecado que tú tiene el que me entregó en tus manos. Fíjate qué interesante ver que obvio y muy claro de que este fue el sistema del anticristo, orquestado por Caifás, por Anás, por los líderes religiosos de la época, por sus infiltrados, lo de la circuncisión. Ese era el sistema del anticristo que permanecía activo mientras Cristo no tomaba o no se revelaba, no iba teniendo manifestaciones eventuales a medida que crecía dentro de su cuerpo, el verdadero cuerpo, quien fue la iglesia. Entonces, ya para culminar, porque ya estamos sobre el tiempo, de esta manera terminamos esta serie de estudios titulado ¿Quién fue el anticristo a la luz de la Biblia? Tuvimos 2 fotografías, hay otras más, pero recuerda, estas cápsulas solo son extractos de temas. No podemos pretender vaciar todo el tema en estos extractos, sino que se los acomodamos de maneras cortas de 15 a 20 minutos para que puedan tener la capacidad de escuchar. Y de esta manera entonces culminamos desde acá, desde la distancia. Les enviamos un fuerte abrazo y será hasta la próxima con un nuevo tema. Bendiciones.